Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Estamos en una emisión más de este podcast que estamos realizando para conocer la vida que existe en un político, el ser humano que existe tras un candidato, en este caso, a los candidatos a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura. Luis Andrango nos acompaña en esta noche. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches, un saludo fraterno, contento de poder compartir este espacio importante de conocimiento de quienes ahora estamos pues postulando para un proceso de elecciones y conocer esa parte humana, esa parte De la que no más mucho se habla. tierna, No se familiar. habla, ¿no? Exactamente. Tú llegas a una entrevista y es directo. Y bueno, ese es el trabajo del periodista. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que propone? ¿Cuáles son los principales proyectos que va a presentar? De una te entran así a la entrevista, ¿no? O sea, capaz que tú ya vas mecánicamente, incluso preparado para eso, pero no te llegas y te preguntan, como por ejemplo yo, quisiera saber, ¿cómo te autodefines tú? ¿Cómo es Luis Andrango? Sí, bueno, primero Luis Andrango es un quichua del cantón Cotacachi, de una comunidad que se llama Turuco Eloy Alfaro, de un cantón que se llama Cotacachi, de esta provincia de Imbabura. Y bueno, una persona que desde muy pequeño estuve siempre dentro de la comunidad y aprendí, digamos, que transformar la realidad de la que uno vive es una aspiración permanente. Y también vengo de una familia que ha estado siempre vinculada a la organización, a la lucha social y también a la política. Muy bien, tienes una trayectoria de familia que ha estado vinculada a la política. Cuéntanos. Así es, mira, mi padre siempre me cuenta que mi abuela, Carmen, y mi abuelo, José, toda la vida fueron agricultores. ¿Ya? Los dos analfabetos, nunca pudieron acceder a la educación, ni siquiera Eran primaria. tiempos difíciles en las que el pueblo indígena no tenía esas oportunidades. Exactamente, entonces mi abuelo fue uno de los agricultores más reconocidos de Cotacachi, yo diría así, porque tengo recuerdos de mi niñez Ujú. que varios de los terratenientes de Cotacachi llegaban a buscarle a mi abuelo para que les dé arando la tierra, para que les dé sembrando, y todavía funcionaba, y yo creo que hasta ahora el sistema de al partido. No sé si Claro, has escuchado claro, por exactamente. supuesto. Entonces, Usted pone el terreno, yo lo cultivo y luego... exactamente. Exacto, vamos. entonces mi abuelo toda su vida se dedicó a la agricultura y mi abuela ayudaba en una casa de un abogado de la ciudad de Cotacachi, haciendo las labores De- domésticas, domésticas, digamos ¿ya? así. Entonces mi padre me cuenta que mi abuela le admiraba a este abogado, porque la gente llegaba a consultarle ¿Ya? y él sacaba los libros, leía, escribía. Y entonces mi abuela se dio cuenta que en su reflexión em, lo que le daba a él este, este sentido de autoridad, de consulta, Claro, era que había aprendido a leer y a escribir, claro. lo cual mi abuela y mi abuelo nunca lograron. Entonces, Ujú. su propósito fue el lograr que sus hijos, es decir, mi tío Alberto Andrango, mi papá Segundo Andrango y mi tío Miguel, pudieran llegar a acceder primero a la educación primaria, o sea, a la escuela, y mis dos abuelos hicieron un esfuerzo importante para que pudieran precisamente ir a la escuela. No era esto muy común en ese entonces. Mi padre tiene ahora 77 años de edad. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Y Por supuesto. mi padre siempre me cuenta que cuando llegó a la escuela era un ambiente bastante hostil, porque había mucho racismo. En realidad, como eran pocos los indígenas, iban de pantalón blanco, me cuenta mi padre, y les regaban la tinta, porque en ese entonces todavía escribían con tinta. Claro. Le pegaban, y es bueno, eso yo lo viví yo también, el chicle en el pelo, o sea,
Claro. Era un ambiente hostil, ¿no? Sí, Para la y los población. niños, bueno, los niños son de alma pura, pero también pueden ser a momentos bastante hirientes. Sí, Especialmente crueles. sí, en la escuela. El bullying que se conoce Sí, hoy sí. no es que apareció hoy, ya existía hace mucho tiempo, y más con el pueblo indígena. Sí, Y sí sí, se sí. fueron superando y y se proyectaron en la política, porque ustedes son Sí, sí, parte sí. de la política de Cotacachi, de la historia. Sí, entonces mira, mi tío y mi padre fueron de los pocos niños y jóvenes de esa época que fueron primero a la escuela con Ujú. este ambiente un poco complejo, pero luego mi abuela sobre todo hizo mucho esfuerzo para que los dos pudieran pasar al colegio ya. Ya. Y entonces recuerdo que mi padre siempre me cuenta que su principal aspiración era que fueran a estudiar, eh, en el caso de mi padre, en el normal de Uyumbicho. Y en el caso de mi tío, Alberto, quería que estudie en el Daniel Reyes, porque mi tío es hasta ahora un pintor, digamos, frustrado porque Claro. no pudo continuar en esos estudios. Autodidacta. Autodidacta, realmente Pero he tiene conocido de que tiene una gran habilidad, al menos he gran escuchado. Yo habilidad. no he tenido la oportunidad, pero Sí, me han sí, sí. dicho que tiene mucha habilidad. Y mi abuela fue al Daniel Reyes y imagínate, en esa época le dijeron que ese colegio era de artes y que no era para los indígenas, así que al final les enviaron a los dos al normal a estudiar en Uyumbicho y de hecho ahí pudieron terminar el colegio, Claro. que ya era también Un paso un importante. paso Un importante paso en esa importante. época, ¿no? Claro. Y bueno, después de eso, de hecho, mi padre conforma un grupo cultural y esto se conecta mucho a mi realidad también, porque yo también de joven, mi primera vinculación con la organización ya fue se llamaba así, el taller Takuji, el taller de jóvenes por la vida y la cultura. Entonces, que era ahí de varias comunidades Ya. que nos juntábamos para hacer música y para danzar. Entonces mi padre conforma un grupo de danza y con ese grupo de danza eh, se entera que viene el presidente Allende a Ecuador. Ya. Y entonces ellos logran presentarse en Quito en el acto de recepción de Allende. Pero claro, su interés real, ¿no? A más de darle la bienvenida a Allende, era tener un espacio junto al presidente para decirle que habían en ese entonces 12 jóvenes de Imbabura que querían por primera vez ir a estudiar la educación superior, es decir, la universidad, y que la única forma que ellos habían visto, porque venían de una familia de absolutamente escasos recursos, era teniendo una beca. Y llega Allende en el evento y mi padre me cuenta que tuvieron que esconderse en el baño porque dijeron, algún rato ha de ir al baño. No, porque tampoco voy a aspirar a llegar y decirle, señor presidente, me presento y vengo a pedirle esto. No Claro, eso no iba a pasar. claro, No imagínate tuvieron la esa idea. suspicacia. Claro, Y le pero se la espera, juegan. se la jugaron y le esperan en el baño y Allende va al baño y ahí le abordan y le dice, presidente, somos los chicos que nos presentamos. Ah, sí, yo les vi, qué interesante. Le queremos pedir un favor. Somos chicos que queremos una beca porque queremos. Y entonces Allende se conmueve, ¿no? De ver a los chicos ahí y le llama a su embajador y le dice, tenemos que apoyar la beca para que puedan estudiar en Chile estos chicos de Imbabura. Y así logran irse a estudiar Qué la educación interesante. superior. Es decir, lograron ese objetivo. Lograron. Estuvieron 2 años y lastimosamente todos conocemos la historia latinoamericana. Viene el golpe militar y tuvieron que sacarle a estos 12 chicos con protección con la embajada ecuatoriana y Y regresaron. se truncó
en primera instancia su sueño de acceder a la educación. En primera instancia, ¿por qué? Porque luego se enteran que viene el presidente de México. ¿Y a él dónde lo esperaron? No. La misma estrategia, se hacen invitar para presentarse, Ya. pero esta vez Ya no fueron al baño. ya no fueron al baño, sino que directamente Ya. en el lobby, digamos, cuando llegan en el lobby, alcanzan a ver qué pasa el presidente de México y ahí le abordan y le dicen, sabe que nosotros nos vamos a presentar, pero queremos pedirle que nos facilite una beca porque queremos estudiar la educación superior. Y también logran conmoverle al presidente de México y así van, ya no los 12, van 8 a estudiar en México la educación superior. Entre esos, mi padre segundo, que llega a México y, bueno, con los conocimientos que había alcanzado en Chile, digamos, y además saliendo de Imbabura, una provincia de artesanos, él decide estudiar en el Politécnico de México ingeniería en gerencia, ingeniería textil. Y entonces yo siempre le molesto a mi padre porque le digo que primero consiguió el título de papá, porque le conoció a mi mamá, y luego el de ingeniero textil. Y entonces, obviamente, después de alcanzar este título a través de una beca, ¿no?, que era la única forma, regresó al Ecuador y digamos, a su comunidad. También un cambio fuerte. Y del lado de mi tío, en cambio, él sí fue a profesionalizarse más en el ámbito de la docencia, ¿no? Mi tío es profesor, y bueno, muchos le conocen porque es exalcalde de Cotacachi. Fue alcalde de Cotacachi. Ha sido los dos, mientras pasaba todo esto, los dos fundaron la UNORCAG, que es esta organización de campesinos. Una de las más reconocidas a nivel nacional, incluso la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi. ¿Sí? Así es, exactamente. Así es que esa es la historia y bueno, por eso decía que... Tú creces en este ambiente de esfuerzo, de superación, de grandes retos, de ejemplos, de historias que te dan, que te generan un ejemplo. Y luego viene ya tu vida personal, estudias tú. Sí, pero antes de eso, mira, yo esto no le he contado mucho, pero nosotros crecimos en la comunidad. Es de las comunidades de las partes de la altas. parte alta, vivimos en las faldas del Mama Cotacachi todavía en esas. Cuando es en Inti Raymi los conocen como las comunidades bravas. Los más bravos. Los más bravos, sí. ¿Ya? Sí, es muy probable. El Inti Raymi en realidad es de esa... No, es un encuentro, algo que se dice, pero como referencia nada más. Sí, no, pero regresando, no. De hecho, cuando yo recuerdo, nosotros, por ejemplo, no teníamos agua en las casas. Había un pozo cavado y una bomba que permitía que saque el agua de ese pozo. Ventajosamente... Pero era agua empozada. Claro, era un pozo, o sea, un hueco construido. Ventajosamente, Turuco, la traducción de Turuco, es tierra lodosa. Y esta es la traducción porque en mi comunidad, si tú cavas a 1 metro, ya empieza a salir agua. Entonces, claro, nuestra comunidad es una zona en donde si tú cavas bastante profundo ya tienes un pozo de agua. Y entonces, en realidad, nosotros teníamos un pozo de agua para todas las familias que vivíamos ahí. Y entonces yo recuerdo haber tenido los 10, 12 años, que todos veíamos que en la ciudad ya tenían el agua en llave en sus casas, ¿no? Puesto cómodamente. Y entonces nuestra comunidad, yo recuerdo en reunión, dijo, tenemos que ir a la vertiente que estaba en la montaña, ¿no? En el Mama Cotacachi, ahí había una vertiente de agua y tenemos que hacer con minga. Encauzar con tubos, ¿no? Pero los tubos tenían que ser profundos. Entonces, 3 meses seguidos, entre días laborables y fines de semana, con minga, fuimos cavando desde la montaña, desde el cerro, para ir encauzando con un tubo el agua a un lugar, a un reservorio,
que es donde se trata hasta ahora, ¿no? Nosotros no tenemos hasta ahora en mi comunidad. Pero para que tenga una idea quienes nos están viendo, pues este no es un trabajo que tú lo dices y parece fácil, ¿no? Es una pendiente que en primer lugar tienes que excavar en condiciones no aptas, pues, de riesgo, de mucho esfuerzo. Sí, o sea, te digo, fueron 3 meses continuos de enorme trabajo y así logramos llevar el agua de esta vertiente entubada a una planta de tratamiento que está un poco lejos todavía de la comunidad, y de ahí obviamente ya cada familia tenía que hacer la instalación, digamos, a su interior. Entonces, yo recuerdo esto mucho porque me marcó que si uno quiere cambiar su realidad, que digamos es una búsqueda permanente de toda la humanidad, ¿no? De mejorar sus condiciones de vida, de vivir con dignidad, de acceder a elementos fundamentales como era el acceso al agua, que te digo, hasta ahora en mi comunidad sigue siendo agua entubada, pero tratada, digamos, pero no es agua potable todavía, no tiene un sistema de potabilización. Pero esto me dejó una enseñanza, ¿no? En el sentido de que primero yo sentía la fuerza enorme de pertenecer a una comunidad, la fuerza enorme de que esa comunidad unida, trabajando junto, estábamos transformando la realidad de todos nosotros, ¿no? Y obviamente ahí mi padre, mi tío eran parte, digamos, de los dirigentes quienes con sus ideas, con su compromiso, con sus relaciones en general, iban encauzando. Entonces, por ejemplo, recuerdo que mi tío hizo un contacto con una organización de ayuda y consiguió que le donen una buena parte de los tubos, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces era una cuestión. Entonces me marcó mucho esto en realidad porque vengo de esa realidad. De esas conquistas también, porque se puede llamar así, Luis. Y ahí en el plano personal te decía, ¿cómo te formas tú? ¿En dónde estudias? ¿En la primaria, la secundaria, la universidad? Entonces, rapidito, ahí de niño primero me voy a estudiar en lo que todavía existía, que se llamaba un guaguaguasi, que era como la casa, ahora diríamos el prekinder, ¿no? Kinder. Sí. Y entonces yo me fui a la comunidad más alta, que se llama... Hace poco, no recuerdo hace cuántos años se volvió a instaurar los guaguacentros. Los guaguacentros, que era una apuesta de educación, pero también de vínculo con la comunidad, exactamente, ¿no? Entonces eran las mamás de esa comunidad que preparaban la alimentación. Ahí, ¿no? Entonces fui al guaguaguasi en una comunidad que se llama Topo Grande, que está un poco más arriba. Tocaba caminar como unos 25 minutos. Cuesta arriba, ¿no? Y tenía un profesor que se llamaba Alberto Calapi que a veces le decía, cárgueme, ya no avanzo, y me colgaba, éramos pequeños ahí, ¿no? Luego de eso voy a la escuela Modesto Peña-Herrera, una de las instituciones educativas importantes de Cantón Cotacachi, y luego salgo de la Modesto Peña-Herrera, voy al colegio Luis Ulpiano de la Torre. Todo el mundo siempre piensa que estudié música, pero... Yo te iba a preguntar. No estudiaste música. No estudié música, estudié físico-matemático. Ya. Y ahí me titulé, digamos, de bachiller. Y bueno, música aprendí más por el Inti Raymi, ¿no? Yo toqué la flauta y la armónica, pero no... Siempre has estado vinculado al mundo cultural y todo. Sí. ¿Y luego la universidad? Sí, luego de eso, en realidad mi padre y mi madre ya tenían un taller artesanal. Yo desde los 12 años ya trabajé en este taller artesanal. En la mañana iba al colegio y en la tarde ya me involucraba al taller artesanal. Mi primer título en realidad es de artesano en corte y confección por la Junta Nacional de Defensa de la Artesano. Eres titulado, exactamente. Ese fue mi primer título, por si acaso. Y muy orgullosamente, sí, de una provincia. Y bueno, mis padres ya tenían este taller artesanal y yo estaba terminando el colegio y estábamos en el boom, tú recordarás, en el boom de que todos los jóvenes, sobre todo tabaleños, se iban a Europa a vender artesanía y regresaban. Hacían sus maletas, llevaban sus palos de lluvia, su ropa. Exactamente. Y se iban. Bueno, tú recordarás que ahí el fenómeno que se da es que la ciudad de Otavalo en principio era totalmente mestiza, digamos claro. así. Y después de este éxodo,
los indígenas salen de las comunidades y empiezan a Y empieza, comprarlas. claro, de hecho el indígena urbano ocupa un gran porcentaje hoy Así es. en Otavalo y Así es es. reconocido a nivel internacional por su costumbre de viajar Exactamente. y dar a conocer su cultura. Entonces yo entro en ese dilema porque digo, oye, capaz no continúo mis estudios y más bien me hago comerciante. Claro, Y porque entonces, tenías un reflejo que les estaba yendo bien, o sea, no exactamente, era mala la idea. exacto. Entonces mis padres siempre me dijeron, oye, tienes que tú continuar el estudio superior, pero bueno, te vamos a apoyar en tu idea de irte a Europa a vender artesanía. Entonces, efectivamente, a los 17 años que me gradué de bachiller, mis padres me dicen, te vamos a prestar para que compres el pasaje y te vamos a prestar artesanía. Y te vas y prueba la vida. O sea, en quichua medio se dice vida masca, y es decir, como que vas a buscar la vida, digámosle así. Ya. Y entonces a los 17 años me fui A buscar la a vida. buscar la vida en Europa. Entonces ¿A dónde te fuiste específicamente? llegué directamente a Holanda. Ya. Era Y como el destino más común, principal, ¿no? Sí. más común era España por el idioma. Sí. Y ya, Luego, y luego te distribuías a todos los países. En ese entonces todavía no estaba el euro, cada país tenía su propia moneda. Entonces yo llego y me radico en Holanda y de ahí empezamos a hacer comercio entre Holanda y Alemania, digamos, ¿no? Entonces, en principio fue un cambio radical porque salí de mi comunidad, salí de mi familia y fui con el esposo de una prima. Y ahí obviamente ya uno tenía que sobrevivir sí o sí, sí, buscar la vida, sea, exactamente. literalmente. Literalmente. ¿Cómo te fui? Bueno, económicamente bien, Ya. ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 1 año y medio, Un año y medio. 1 año y medio. Un año y medio. Sí, Es sí, porque sí. te fue bien. Sí, sí, en realidad en ese entonces, recordarás, no estábamos dolarizados. Entonces teníamos el sucre y entonces te pongo un ejemplo, una pulsera Claro. que aquí costaba, digamos, hagamos la referencia, costaba 25 centavos, nosotros vendíamos allá en ese entonces en 7 florines, que era la moneda de Holanda, que más o menos, digamos, en $7. Entonces tú ganabas $6.75 en cada pulsera, ¿te imaginas? pulsera. Claro, entonces económicamente Claro. era una ganga, digamos así, Claro. un buen negocio. Pero al año y medio, de hecho, yo estando en Europa en general, recuerdo mucho que a los 3 meses se nos cumplió el plazo, el sello que te dan para seguir legalmente en los países europeos, ¿no? Y entonces un amigo me dice, para tener otros 3 meses más, tenemos que salir de los países que estaban próximos a conformar el bloque que es la Comunidad Europea. Ajá. Y entonces fuimos a Checa, en ese entonces todavía era Todavía Checoslovaquia. estaba fuera. Sí, y Claro. entonces vamos a Checa y volvemos a entrar, ¿no? Pero esto era siempre algo, digamos, una práctica un poco arriesgada con la policía, porque tenías que salir, estar 2 días fuera y volver. Y entonces ahí tenías el sello y te daban 3 meses más de vivir en eso. Pero yo recuerdo mucho en una fiesta con una holandesa, decía, yo no sé por qué los otavaleños les gusta vivir medio en la clandestinidad, siempre haciendo las cosas así como en el borde de la... Claro, como en la pequeña línea entre lo del abismo y Claro, y ella dice, yo he insistido tanto en que legalicen su estadía aquí, Claro. que hagan su actividad comercial, digamos, cumpliendo con todos los requisitos, dice, pero yo noto, digamos, que hay una Forma de ser. forma de ser de vida que no les interesa mucho esto, dice, y yo creo que la principal razón es porque, digamos, no han priorizado acceder a la educación superior. Entonces, me marca mucho esta conversación con esta orfa, se llamaba una holandesa, y claro, cuando ella dice estas palabras, digo, en realidad, sí, yo creo que después de 1 año y medio, tal vez los réditos económicos que alcanzaban no eran suficientes, digamos, para lo que uno aspiraba, un crecimiento profesional. Y ese rato decidí volver a Ecuador y entré a estudiar directamente a la Universidad Politécnica Salesiana, una ingeniería en gerencia y liderazgo. Y bueno,
de ahí ya hice mi primer trabajo, fue en la función pública, digamos así, fue en el Consejo Nacional Electoral, porque yo vivía en Quito Ya, y vivía además en la FENOCIN, que es ya. una organización nacional. Que es de afín a la UNORCAC. La UNORCAC, de Sí, hecho, es la madre de la UNORCAG, de la exactamente, es su organización nacional. Ajá. Como no teníamos muchos recursos, entonces decidí vivir yo ahí en la misma organización Ya, y estudiar la universidad y a la vez trabajar, digamos, para sostener, porque ya en un año después iba a tener a mi hijo, digámosle así. Y entonces, así es como me vinculo también a la FENOCIN, la que después termino siendo presidente de la FENOCIN. Y después de eso, obviamente, ya estudié una especialización en gestión para el desarrollo local en la Universidad Andina. Y después de los 5 años de la presidencia de la FENOCIN, me quedé trabajando ahí en la Universidad Andina también. Ahora, Luis, mencionaste un hijo. Tú Sí, tienes un... sí, a mis 21 ¿Eres años. casado? Claro que sí, a mis 21 años. 21 años, a los 21 años te A los casaste. 21 años, te cuento, estaba estudiando, Estabas- estaba trabajando y estaba por nacer mi hijo. Muy bien, entonces estabas en el mejor momento como para tener un hijo. No dormía. Es una... espero que noten la ironía de mis palabras. Sí, ¿Ya? sí. Bueno, en ese momento fue obviamente Difícil. muy duro, ¿no? Desde el Complicado. lado económico, desde el lado, digamos, del tiempo, cumplir estas 3 responsabilidades: ser estudiante, ser trabajador, ser padre, esposo, o sea, era una... Condiciones económicas no tan Sí, favorables. además fuera de tu comunidad, en una ciudad que era La capital la y capital. todavía con ciertos sesgos de racismo todavía. Sí, todavía, ¿no? Y ventajosamente fui a una universidad que es la Universidad Salesiana, que se ha caracterizado en el mundo siempre. más bien por Sí, sí. por su vínculo con la sociedad. Simón Bolívar también. Y la Universidad Andina también, así es. Muy bien, y te gradúas y ahora decides incursionar en esto de la política, pero antes de eso yo quiero saber cómo era de eso, cómo fue tu vinculación ya con tu familia, tu esposa. Sí, bueno, yo primero conocí a mi esposa, y que era la madre de mi hija. Yo soy viudo en primera instancia Ajá. y tengo un segundo matrimonio. Conocí a mi primera esposa en Saraguro, una mujer saragura Ya. de la provincia de Loja. Y claro, ¿Qué edad tenías? 19 años cuando la 19 conocí. años, ya. Le 19 años la enamoraste. conocí, me enamoré y a los 21 años ya nació mi hijo. Ya. De un accidente perdí a mi esposa, mi hijo tenía 5 años y yo me quedé padre soltero. Y después de 5 años después volví a encontrar a mi actual esposa, que se llama María Susana Rodríguez, y nos encontramos casualmente en la Universidad Andina, ella como estudiante y yo trabajaba ya en la universidad. Entonces, y la había conocido 10 años atrás, entonces nos reencontramos. Y bueno, los dos, ella venía también de un compromiso anterior, y yo también. Y bueno, ahora... Es indígena también. No, es mestiza. Es mestiza. Es mestiza, así es. En realidad es nacida en la costa, crecida en Quito. Ya. Y sí, de ahí nos enamoramos y nos... ¿Y cómo es esa relación? Porque de tu cultura, de tus tradiciones, de tus costumbres, a lo de la costa hay un Sí, largo sí. trecho. Pero te digo, mira que yo desde muy pequeño, creo que por la relación de mi padre, que es un hombre quichua de la comunidad de Turuco, y mi madre, que es mexicana, crecimos en esa familia diversa, intercultural. Una vida de Sí. contrastes. Y Por entonces- ejemplo, para comer, ¿cómo se ponen de acuerdo? A ver, dime. No, nosotros crecimos desde pequeño, obviamente comiendo los tostaditos con chocho, la fritadita, la carne colorada de Cotacachi, pero también mi mamá nunca dejó de prepararnos los tacos, las enchiladas, o sea, la comida mexicana, ¿no? Es más, nosotros hicimos una fusión, Una mejora. el taco mexicano, que es obviamente la tortilla, el guacamole, los frijoles,
y en vez de ponerle pollo, carne, le ponemos el hornadito, por ejemplo, Ya, la fritada y un mix. queda muy bien, así es que Qué bueno. sí, no, y eso me enseñó también, digamos, en mi relación a que la interculturalidad, que es un concepto que queremos construirlo no solo en el Estado y en la sociedad, uno puede construirlo Pero también en la depende de cotidiana, ¿no? choques, ¿no? ¿En qué chocas, por ejemplo? Obviamente hay lo que se llaman los choques culturales, Claro, los choques. que al final, digamos, uno eh, tiene una creencia, una concepción de los espacios en los que crece. Por ejemplo, voy a revelar un secreto. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta bailar Inti Raymi y a mí me encanta. Pero eso debe ser complicado porque a ti yo no creo que tú no vas a dejar de bailar el radio. No, 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 no. Y tampoco dejarle de ver a mi esposa. Claro, claro. Qué bueno, qué interesante eso, porque eso debe llevarte a ti un concepto muy amplio de las cosas. Y cuando uno tiene un concepto amplio de las cosas, se pone a pensar en las necesidades. Tú has vivido toda esa necesidad. Hoy, cuando estás en esta instancia de tu vida, puedes decir de que tú no puedes hablar de las necesidades de la gente, tú no puedes hablar de que a la comunidad le falta esto o a la gente necesita esto. Tú lo has vivido, tú lo has sentido y eso es Así es. diferente. Sí, 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 exactamente. Te cuento esto, muchos de los temas que aquí he contado hoy en realidad no se conocen, Claro, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, mi compromiso con mi comunidad, con mi cantón, con mi provincia, en realidad es un compromiso que he crecido precisamente de esas necesidades que la mayor parte de los zimbabureños lo viven día a día, digamos claro, así, pero ¿no? pocas historias de esas son conocidas, Luis, porque a la finalidad tú ves a un candidato o a una candidata, cualquiera que ésta sea, pero su historia es la que en realidad a la postre también debería contar en la decisión, porque si una persona ha vivido la necesidad en carne propia, piensa de una forma diferente, Luis, Así es. más que cuando te pones solo a hablar de la necesidad, porque es diferente. Así es, totalmente. En realidad, creo que muchas personas que venimos de abajo sabemos la historia difícil que ha sido el lograr poder superarse, digamos, en el lado profesional, en el lado, digamos, económico, el poder conformar una familia diversa e intercultural. Pero, digamos, ese también, ese ejemplo de vida nos da también, digamos, la moral, la ética para decir, con lo que tú decías, no es que hablamos de la realidad de otros, Ajá. la hemos vivido, venimos de esa unidad, de esa comunidad, de esa organización, de esa forma de transformar la realidad de quienes queremos superar y creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas podemos, sin duda, juntos, unidos y probablemente en comunidad, transformar la realidad de nuestro país. Sí, sí. ¿Cuántos años tienes tú actualmente? 44 años. 44 años. Y te das cuenta cuántas cosas has vivido tú en 44 años. Has sido bastante activo. Sí, sí, mira, creo que de las facetas más importantes de mi vida, sin duda, más de mi relación permanente con mi familia, con mi comunidad. Una cosa que me marcó mucho es haber sido presidente de la FENOCIN, por ejemplo, porque me permitió conocer la realidad no solo del mundo indígena. Me movía mucho, mucho yo en las organizaciones campesinas, principalmente de Manabí, Guayas, productores de arroz, productores muchos de soja, en Esmeraldas, ¿no? Productores obviamente también De de banano. frutas, trabajadores de las bananeras, que es diferente, sí, porque en Claro, porque realidad, no tienen ellos eso. Tienes razón y ese es un punto muy importante. así es, en realidad, digamos, Son obreros. son obreros de grandes plantaciones de banano, que es otra realidad, y bueno, también la Amazonía. Entonces yo estuve 5 años al frente de la FENOCIN que me permitió conocer la realidad de todo el Ecuador, y ahí un paréntesis también, ahora que buscaba un poco las fotos, cuando yo fui presidente de la FENOCIN también me tocó ejercer la secretaría
Latinoamericana de Organizaciones del Campus, así como hay la FENOCIN, la CONAIE en Ecuador. Ya. En otros países de Latinoamérica también hay organizaciones sociales. En Bolivia está la CESUD-CB, que son obreros, por ejemplo, de trabajadores de las plantaciones de la Ya. coca. Está la Bartolina Sisa, que son mujeres bolivianas que decidieron organizarse a nivel nacional. En Nicaragua está la ATC en general. Entonces, me tocó a mí coordinar 96 organizaciones de 23 países de Latinoamérica. Yo era el secretario operativo, digamos, un facilitador de una Una articulación. responsabilidad muy grande. Sí. 2 años estuve al frente de la Secretaría Operativa de la CLOG Vía Campesina, y ahí, como la CLOG era parte de este movimiento mundial que se creó en el 96, que es la Vía Campesina, porque el mundo empieza a discutir uno de los problemas que atañen a toda la humanidad, y era la falta de acceso a alimentos. Y entonces se crea en las Naciones Unidas un espacio, conjuntamente con la FAO, específicamente con la FAO, para discutir qué políticas los países deberían implementar para alcanzar mayor productividad en la producción de alimentos y evitar el hambre, porque aunque no creas en el mundo, el problema del hambre sigue siendo una realidad latente. Hay muchos países en donde... Aunque no es visibilizada su magnitud, Exactamente. pero sí. Te Exactamente. hiciste cargo de eso. O sea, como si no tuvieses más responsabilidades que esas, ¿no? Sí. Aquí tienes unas fotografías. Yo Sí, quisiera sí. que, por ejemplo, esta. Bueno, mire, esta es una foto que yo la adoro porque primero es mi madre. Ya, Mi madre se llama Guadalupe Araceli Cadena, mexicana. una mexicana chilanga. Les dicen chilangos a los que viven en la capital de México, es decir, en la Ciudad de México. Entonces ella nació en la Ciudad de México. Guadalupe. Guadalupe Cadena, además lleva el nombre de la principal, digamos, Claro. expresión religiosa de México, ¿no? Sí. Y bueno, aquí estoy yo. Ah, él eres tú. Soy yo exactamente. Si ves en ese momento, Cambiaste. yo tenía 3 años en esta foto. 3 años. Entonces una foto tomada por mi padre. En blanco y negro. Bueno, sí. Mira, esta en cambio es una foto que me encanta porque es mi tío. Presencia, ¿no? Mi tío Alberto Andrango es mi padre, segundo, y un gran amigo de la familia que se llama Alberto Lima. Pero esta foto es del año 97 y tienen una foto 30 años antes en el mismo lugar y en la misma posición. No la encontré ahora para traer los tres. Ah, sí. O sea, 30 años antes se habían tomado. Pueden ver la formalidad con la que posan, la firmeza que expresan en su gesticulación incluso, pues es interesante, ¿no? Sí. Es una demostración de imponencia también. Sí, mira, esta es una más reciente. Esta es del año 2018. Ya. Ya, entonces está mi padre, mi madre, él es mi hijo, que en ese entonces tenía 6, 7 años me parece. Mi hermana Citlali, que es 4 años menor a mí, y Tamia, que ella sí ya tiene 8 años menor a mí. Y bueno, aquí estoy yo, y esta es una foto familiar en El Salvador. ¿Cuántos años es esa foto? 98. 98. Muy bien. Entonces, esta es la familia, digamos, cercana en la que hemos crecido todos. Círculo cercano. Sí. Muy bien. Deportes o actividades que te recrean. Me ¿A encanta. quién le gusta jugar o en qué se entretiene? Sí, mire, en mi comunidad, te decía, yo crecí junto a una iglesia, una capilla en realidad, y a una cancha de vóley. Entonces, desde muy pequeño siempre he jugado vóley. Ya. Y también en mi comunidad organizábamos el campeonato de fútbol de todas las comunidades, la UNORCAG en realidad. Entonces también hacía fútbol hasta los 18, 19 años. ¿Y ahora qué tareas? Al fútbol menos, pero al vóley continúo jugando. Solo que creo que debe ser unos 5 años atrás, jugando vóley, me rompí el tendón de Aquiles. Ya. Entonces, para quienes saben, esto me tuvo 6 meses
enyesado para poder recuperar. Y después de algunos años ya Pero he ahora vuelto a estás recuperar. nuevamente acá. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué le molesta a Luis Andrango? La ¿Qué es lo que más le molesta? desigualdad, el racismo, la discriminación, la injusticia, eso no solo me molesta, me indigna y siempre he luchado contra esos males de la sociedad. Y ¿Y qué le hace feliz? ¿Qué le saca una sonrisa? ¿O qué le motiva? primero, mi inspiración diaria es mi hijo, mi esposa, mi familia. Esa es sin duda mi inspiración diaria. Me encanta la política, no electoral necesariamente, sino la política vista en esta mirada De servicio, servicio. de servicio a la sociedad, Ujú. pero también de la disputa de ideas, porque la política en realidad es además... Entonces tú eres de los que también puede tranquilamente en una tertulia debatir y rebatir ideas y no con eso quieres decir que mañana ya no nos hablamos, No, pensamos totalmente. diferente. No, totalmente, sí, pero me parece que el motor de la humanidad son las ideas. Y esas ideas tienen que ser, como tú dices, rebatidas, analizadas, disputadas en general. Y entonces creo en esa política, primero de servicio y en la política también que es una disputa de ideas de cómo transformar la sociedad para buscar la justicia y la igualdad. Yo no niego, provengo de una familia que ha estado vinculada históricamente a una posición de izquierda. Yo me considero, además de ser humanista, una persona de izquierda y también, ¿Tú te consideras socialista? o sea, yo milito en el Partido Socialista desde que era pequeño, Ujú. porque mi tío fue hace mucho tiempo, yo creo que de los primeros concejales indígenas de la provincia de Imbabura, porque en Chimborazo se adelantaron un año o algunos años, pero en ese entonces mi tío Alberto, y yo recuerdo claramente, fue candidato por el FADI, no sé si Claro, por tienes supuesto, sí. memoria Tengo, todavía de tengo esto. 44 años, así que sí Entonces sí tengo. te acuerdas, sí. Entonces yo recuerdo desde muy pequeño haciendo campaña por mi tío, era muy pequeño, y cuento como anécdota porque la antorcha, que es Claro. el símbolo del socialismo, era muy difícil de compartir en las comunidades del significado de la antorcha, porque además la antorcha es un símbolo que se acuña en la URSS, en Rusia, Pues, ¿no? y que Y se entonces, asimila. y que sí, exactamente, y que se convierte en el logo, en el símbolo, en la imagen internacional de la búsqueda de la transformación, del cambio, cuando estamos discutiendo Así estas es. dos ideologías, ¿no? Entre el Ideologías. socialismo y el capitalismo. Y entonces, en las comunidades era tan difícil el poder explicar el concepto de la antorcha, hasta que mi tío, yo me acuerdo muy bien, muy hábilmente, dice, verán, no les vamos a hablar de la antorcha a las comunidades porque realmente es un concepto. Claro. Y entonces, ¿saben a qué se parece esto? ¿A qué? A un helado. Y entonces dice, vamos a las comunidades y hay que decir, hay que votar por el heladito. Entonces, mi primer contacto con el socialismo fue a través del heladito. En ese tiempo, pues algo, una idea muy innovadora. Sí, sí. Luis, yo quiero agradecerte, saludar tu presencia, tu predisposición cuando te propusimos que nos cuentes tu vida, porque no todos quieren hacerlo. Hay políticos y políticos, yo siempre lo digo y lo digo de una manera muy frontal. Hay quienes piensan que la política es solo debatir eso, las ideas políticas y presentar sus propuestas y sus proyectos. Hoy quienes nos están viendo han conocido a Luis Andrango, un joven político de Cotacachi, de la comunidad de Turuco. Lo han conocido tal como es. Aquí está contando su vida, su historia, de la cual se siente orgulloso. Obviamente nos prestamos a un proceso electoral en el que, claro, ustedes tendrán la decisión. A más de las propuestas, los proyectos, las ideas que tiene Luis Andrango, juzguen también su vida. Ha tenido una trayectoria. Así que, Luis, te dejo en la parte final para que te despidas. Bueno, la mejor forma de despedirme va a ser tocándoles una canción A o propósito. una armónica. Yo decía, es la fiesta de la abundancia, porque es cuando cosechas todo. Pero en el mundo andino, en realidad, cuando hay abundancia, no es que acumulas, no es que la codicia lo que te mueve, sino es Haces.
el compartir, el redistribuir Es diferente. y además celebrar con toda la comunidad. Entonces el Inti Raymi tiene una simbología muy fuerte, además, digamos, del Tincuy, que es el enfrentamiento ritualizado también, que es parte de muchas civilizaciones que han hecho esto, pero creo que lo más lindo del Inti Raymi es el reencuentro con la naturaleza, con la madre tierra, con tu comunidad, con la cultura y sin duda también con la celebración y la fiesta, porque es una fiesta de alegría. De alegría. Eso, Así es por que lo favor. que les voy a tocar es parte de los tonos, decimos nosotros, Ya. que interpretamos para bailar el Inti Raymi. A ver, el clásico. Bueno, no hay para decir salud, pero que viva el Inti Raymi. Con agüita. Gracias, Luis, te agradezco mucho. te deseo toda clase de éxitos y por supuesto, en esto el pueblo será el que decida. Pero sí quiero que le envíes un mensaje. ¿Qué le dirías tú a la gente en esta oportunidad que tienes luego de contar tu vida y no de tratar temas políticos que en algún momento, en algunos otros escenarios son necesarios, son propicios, pero que hoy es otro espacio? Sí, nada más creo que pedirle a la sociedad imbabureña, a los hombres y mujeres, que nos permitan la oportunidad de representarles en el próximo Parlamento del Ecuador, votando este 20 de agosto precisamente por gente sencilla, humilde, que venimos de abajo, pero que tenemos un compromiso por representar a Imbabura con trabajo, con dignidad, con honestidad y sobre todo construir ese país de justicia, de igualdad intercultural. La última, Luis. Otra más, bueno, Por vamos de favor. Así ya podemos estar bailando. Gracias, Luis. Gracias, un gusto enorme. Hasta la próxima, señoras y señores. Nos vemos en el próximo podcast.